Hola a toda nuestra comunidad yarumaleña, qué rico tenerles por aquí en su programa Luces, Cámara y Mujeres. Y bueno, hoy nos venimos con otro tema bien interesante y bueno, con otra invitada que yo creo que también nos va a deleitar con lo que tiene para contarnos el día de hoy. Y bueno, yo creo que sin dar más espera a este espacio, queremos darle la bienvenida a Ana Milena Piedradita. Ella entra a ser parte de esta familia de la Administración Municipal Avancemos con Seguridad. Entonces, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están los televidentes? Mucho gusto, Ana Milena, yo soy la bibliotecaria en este momento que se encuentra en la José María Córdoba. Los invito para que vayan y conozcan el espacio. No, muy contenta de estar acá hablándoles de literatura precisamente. Bueno, como nos menciona Ana, hoy yo creo que el tema necesario, justo y necesario, es el tema de la literatura, de por qué la literatura es importante para las mujeres y por las mujeres por demás, porque también digamos que hemos tenido un contexto histórico que no nos ha favorecido en términos de la visibilización de las mujeres en la literatura. Pues teníamos en cuenta que antes nuestras autoras pues tenían que ponerse solamente sus iniciales para poder publicar algún tipo de libro y que no fueran cuestionadas, porque si por ejemplo eran publicaciones científicas, entonces inmediatamente era como la persecución, porque entonces es mujer, es inválido, ¿cierto? Entonces ahí es donde se torna complicado. Pero antes de ingresarnos entonces a este tema, contanos, ¿quién es Ana Milena? ¿Qué le gusta? ¿Qué le atrae? ¿Qué le apasiona? Bueno, Ana Milena es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Actualmente estudiante de un máster en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Apasionada por leer. Yo siempre he sido una apasionada por la literatura, y no solo por la literatura, por leer en general, por aprender. Y eso ha hecho como que toda mi carrera ya estaba marcado precisamente como por los libros. Y sobre todo en este camino de reconocer precisamente la literatura femenina, porque es un tema que, como bien lo decías, ha estado muy relegado a través de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres siempre nos han puesto como la condición de que si nosotros estábamos como en la literatura, pero en lo íntimo. ¿Cómo así? Nosotros antes teníamos como el papel frente a la literatura que nosotros queríamos escribir, era el diario, era en la casa, era como lo secreto, lo íntimo. Si queríamos leer, también. Entonces, empezar a entender la literatura desde ahí implica muchas cosas, sobre todo porque entendemos por qué, por ejemplo, la pregunta de en la literatura muchas de las protagonistas son mujeres, pero son historias contadas desde la visión del hombre. Entonces tenemos, por ejemplo, que las musas, por ejemplo, también son mujeres, que son la inspiración de las artes. Entonces desde ahí nos empiezan a nosotros como a marcar un ciclo, un patrón donde nosotros nunca hemos sido como la protagonista principal de la historia, sino que nuestra historia es contada por otro. Es decir, nosotros ya hacemos parte de la historia, pero nos brindan como el papel de, ay sí, ella es como la que sobresale, pero no sobresalimos precisamente en un papel secundario porque tenemos a otro que nos marca ese trasegar. Entonces desde ahí, por ejemplo, la literatura empieza a ser muy interesante. Bueno, ahí tocaste algo que yo creo que es fundamental y es el tema de la visión masculina. Hay un asunto también con los personajes de las mujeres en la literatura, y no solo en la literatura, también se ha comprobado, por ejemplo, con el cine, y es que muchas veces un diálogo, por ejemplo, entre mujeres ni siquiera es, digamos que sobre ellas mismas, sino inclusive sobre los demás, y muchas veces esas otras personas son, curiosamente, hombres. Entonces, el hecho de que también, digamos, que nos subyugan como a ese papel de que siempre estamos dispuestas ante los demás, pero no dispuestas ante nosotras mismas, y que no somos como esas primordiales en la historia, y que más allá de, o sea, que no solamente las mujeres dependemos de esas historias románticas, porque claro, no tienen nada de malo, pero yo creo que sí ha imposibilitado que las mujeres estemos como denominadas en otras historias, que seamos primordiales en otras historias. Entonces ahí es donde digamos que se convierte en un asunto bien complejo. Vos mencionabas ahorita que eras una apasionada de esas letras y en esta literatura femenina, feminista también. ¿Cuáles son esas mujeres que te han inspirado, que han acompañado este camino de esas letras? Retomando, por ejemplo, un poquito eso de la visión masculina y femenina frente a la literatura, hay muchos sesgos que uno tiene. ¿Por qué? Cuando yo me enfrenté a un libro como Orgullo y Perjuicio, que es de Jane Austen, yo tenía un sesgo total.
yo dije, no, pues ¿qué es esto? ¿Cómo que esto es feminista? Estas mujeres tenían que haber dicho no me caso, pero no, yo luego me di cuenta de que era una historia de una mujer de su época contando la historia de las mujeres tenemos derecho a elegir con quién nos casamos. Y yo dije, ahí está lo feminista, ahí está lo femenino. O sea, ahí me cambió el chip porque yo decía, bueno, ahí está la diferencia entre la historia contada por hombres y la historia contada por mujeres. Si ustedes van a ver una historia contada por hombres, está la mujer que indudablemente llega el príncipe y lo acepta. O sea, está la mujer que siempre le va a decir al hombre que sí. Que sí. Esa es la historia. Entonces nos llegan y nos dicen, la mujer bien puesta, que llega el hombre, le propone matrimonio, entonces ella dice que sí, no lo venden como amor, pero aún así no nos dan el poder de la elección, es decir, simplemente el que elige es el hombre, no es la mujer. Entonces cuando uno se encuentra con esta otra cara de la literatura, uno dice, pero qué diferente. También tenemos otros, por ejemplo, como Virginia Woolf, las hermanas Bronte, que fueron como las que empezaron a marcar todos estos hitos de la diferencia entre la historia contada por mujeres, que uno dice, no, definitivamente yo estaba como en un bando equivocado. ¿Por qué? Porque es entender que es que la historia femenina y no está mal, es decir, si vos te querés casar y ser romántico no está mal, si vos te querés divorciar no está mal. Entonces eso se vuelve bien interesante en la literatura. Por ejemplo, la ganadora del Nobel de Literatura, Alice Munro, que es canadiense, ella habla de las historias, por ejemplo, muy cotidianas que le puede pasar a una mujer cuando se sube a un tren. Incluso también cuenta en este momento qué pasa con una mujer que es poeta, ¿cierto? Entonces mira que es muy diferente como ese punto de visión, porque ya no es el sesgo de solamente el matrimonio, solamente los hijos, sino que está como estas otras facetas de la vida. Total, y yo creo que ahí también nos extendemos un poco a todo lo que es el ciclo vital de las mujeres, no quedarnos entonces en la etapa de la juventud eterna y brillante y entonces ahí se da la etapa del matrimonio y los hijos, sino entonces también qué pasan por ejemplo con esas mujeres adultas mayores, qué pasa con esas niñas. Y hoy los cuentos yo creo que tienen una apuesta muy interesante, inclusive hay uno que lo tenemos disponible en la Casa de las Mujeres, que es Valena, y es una niña que está transversalizada por todos estos estereotipos de tener un cuerpo perfecto cuando ella es gorda, ¿cierto? Y el mencionar inclusive la palabra gorda, pues ya lo tenemos como un estereotipo y una negación muy fuerte con respecto al físico, pero resulta y sucede que no, que es simplemente una palabra que está, digamos que adjetivando a ese sujeto, ¿cierto? Y yo creo que ahí nos hemos dado la pelea con muchas cosas, pero creo que hoy nos enfrentamos a muchos retos todavía. ¿Cuáles creerías vos, desde tu perspectiva, que son esos retos que también nos enfrentamos las mujeres en la literatura? El principal reto es la visibilización. ¿Por qué? Porque en la escuela, en el territorio, siempre tenemos un canon. ¿Y cuál es el canon? El canon es como esos hitos, esos libros, esas historias que están como en la cúspide, pero siempre son masculinas. Entonces nosotros tendemos a no conocer, por ejemplo, qué autoras tenemos nosotros en Colombia. Total. O no las trabajamos, no las conocemos. Por ejemplo, Piedad Bonet es una poeta que habla precisamente, por ejemplo, de cuando una mujer ya no es joven. ¿Qué pasa cuando usted llega a la vejez? ¿Eso cómo se siente? ¿Usted cómo lo tramita? Eso tiene ciertas presiones sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted nunca se casó? ¿O qué pasa si, por ejemplo, usted ya no ve su piel como antes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso empieza a marcar hitos. Y son cosas que uno, conocerlo de voz de las mujeres, cambia mucho. Y se vuelven sobre todo muy interesantes. Entonces, por ejemplo, en ese sentido es reivindicar ese papel y conocer precisamente las historias que tenemos nosotros en nuestro territorio contadas por mujeres. Totalmente cierto. Yo creo que Piedad Bonet también hace un rescate a toda esta cultura un poco costumbrista de la cual nosotras pues somos parte. Y yo creo que sí hay un reto ahí, porque por ejemplo ponemos en balanza, por ejemplo, quién conoce a Mario Mendoza, y entonces claro, exalta un montón de gente, sí, este tipo es súper crítico y muy bacano como escribe y demás, pero cuando hacemos el contraste con Piedad Bonet es como, ¿quién es Piedad Bonet? Inclusive es colombiana, ¿cierto? E inclusive es antioqueña.
Entonces siempre hay ahí como las dudas puestas sobre quiénes son estas mujeres que hoy participan tan activamente de la literatura y que por demás yo creo que la sacan del estadio con los escritos que hacen. Hay otro asunto que es bien complejo en los términos de la literatura y en general de todas las artes. Y yo creo que hoy digamos que hay una paradoja con el tema de la digitalización, ¿cierto? Y es que, bueno, hemos tenido un montón de artistas urgentes a través de los medios digitales, entonces hoy tenemos libros digitales y entonces publicamos mucho más fácil, tenemos plataformas como Wattpad y ahí entonces, listo, publicamos el escrito y entonces, bueno, ¿qué pasa después con ese escrito? Y yo creo que el reto más allá es también como volver al análogo un poco, porque yo creo que la experiencia sí se marca distinta, o vos qué pensás. No, la diferencia es total. O sea, usted leer una pantalla a leer un libro físico. Resulta que la pantalla te brinda a vos como ciertas herramientas que te permiten a vos, por ejemplo, editar, corregir, marcar, señalar, por ejemplo, extraer. Pero el libro físico te cierra a vos un poquito esas posibilidades, porque ya no es lo mismo, vos no puedes pegar y copiar. Ya vos tenés que hacer otro tipo de funciones y sobre todo el libro físico implica como una postura, implica un tintico también, o sea, implica algo, implica mover la página, todo eso hace que uno llega a un punto donde todo el cuerpo se confabula en leer. Cuando vos estás en la pantalla no es tanto como el rito que vos le pones. ¿Qué es lo que cambia? Es que cambias como el rito de tener el libro físico a tenerlo virtual. Ahora, claro está que lo virtual también ofrece muchos beneficios. Lo que vos decís, el poder publicar. Es que hasta hace poco las mujeres no tenían la posibilidad de publicar tan fácil. O sea, un libro hecho por una mujer era más señalado, era como más estricto, tenía que ser más corregido. O sea, han sido muy poquitas las mujeres que les han dado la posibilidad de escribir, y tanto los hombres como la crítica le han dicho, sí, esta mujer es. Imagínense que en 1600 más o menos, Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, era una monja y ella hacía poesía, ¿cierto? Y por ejemplo ella es un referente y era reconocido, también criticado muchísimo, pero es un referente y en esa época pues es un referente gigante. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, marcan hitos. Ahora, ¿qué pasa? Con los medios digitales las mujeres también podemos marcar hitos, porque ya no tenemos que tener ahí como siempre la persecución de alguien que nos diga no podemos escribir, sino que publiquemos a ver qué pasa. Total. Todo yo siento que tampoco puede ser blanco-negro. Yo creo que hay un montón ahí de escalas y justamente pasa con todos esos escenarios y particularmente pues obviamente el arte no va a ser la excepción. Con el tema de las publicaciones, yo creo que el municipio ha venido desarrollando como diferentes estrategias para que inclusive desde la localidad podamos exaltar esas facetas que tiene nuestra comunidad. Contémosle un poquito más acerca de estas apuestas de la administración y por demás que también están hoy visibilizando a estas mujeres yarumaleñas. Bueno, el año pasado salió como la primera edición del sello de escritores yarumaleños. En ese momento están en convocatoria para que se animen. De esas personas, 10 ganaron y 4 fueron mujeres, entonces ellas fueron publicadas. Lo curioso, por ejemplo, en ese caso es que de diferentes edades, o sea, uno no se encuentra una escritora que esté como en cierto rango de edad, no, es que esto solamente escribe de los 20 a los 30, y no, o sea, el trabajo teníamos chicas menores de edad, otras que ya estaban mayores de edad, otras que ya habían pasado como la etapa que uno llama que es la juventud y ya estaban en la adultez. Entonces eso se vuelve bien interesante porque no se sesga solamente como en, no, es que usted escribe por el medio hecho de tener una pasión o tener como en lo íntimo o continuarnos ahí como guardándonos eso que escribíamos, sino que ya el municipio está brindando también esas posibilidades para que sean publicadas y sean leídas.
Total, inclusive desde la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano yo creo que también hay una apuesta con el Club del Lobo Lector y en términos de que existan cuentos y que esos cuentos sean escritos y hablados y vivenciados por las niñas y conozco la experiencia un poco es porque resulta y sucede que en Yarumaleñas Épicas las niñas que han estado nominadas y que también han sido ganadoras, esta apuesta la tienen muy clara, inclusive yo soy fulanita y soy cuentera e inclusive han descentralizado el ejercicio hacia otros municipios. Tenemos niñas que ya están representando a Yarumal en términos de cuentería y ahí es donde una dice como que qué bacano lo que se está creando y lo que se está gestando y que igual viene de unos procesos anteriores y que esperamos que sigan en unos procesos futuros. Yo creo que nos hemos dado una lucha y que esa lucha ha estado abandonada también como por esas mujeres que están organizadas, pero también que en esas mujeres que digamos que prima un asunto más de la individualidad, pero que también le apuesta a todos estos asuntos. Ana Milé, ¿cuáles son los proyectos que se nos vienen con la Biblioteca José María Córdoba este año? Bueno, la José María Córdoba en este momento tiene un proyecto bien interesante que es un club de lectura para jóvenes y adultos. En ese club de lectura vamos a abordar precisamente literatura feminista. O sea, no nos vamos solamente a sesgar, no crean, pero sí vamos a tratar de abordar y de romper esos paradigmas porque aún seguimos con un poquito de sesgo, porque también pensamos que la literatura feminista solamente es escrita por aquellas grandes o líderes, ¿cierto? Entonces no podríamos como solamente sesgarlo y arrinconarlo en eso. Tendríamos como que empezar a abrir, empezar a ver qué pasa, por ejemplo, en un análisis comparativo con una obra como María, que es costumbrista, donde la mujer está en una posición que prácticamente se ahoga por hablar y no habla, y qué pasa con aquellas mujeres que escriben sobre lo que hablan las mujeres, ¿cierto? Una Pilar Quintana, por ejemplo, que ella es colombiana, ¿qué dice ella sobre cómo hablan las mujeres y cómo estamos en nuestro tiempo? Es decir, es empezar a trabajar también la literatura viéndolo como algo que es complementario. Es decir, nosotros tenemos posturas en la literatura desde lo femenino y desde lo masculino, dejando de lado hombre y mujer, simplemente poniendo lo femenino y lo masculino como energías, ¿cierto? Que tienen que entrar a relacionarse en la literatura. Y eso se vuelve muy interesante, los invito a ese club de lectura. También entonces estamos con la propuesta de empezar a trabajar con los niños autoras. Esta semana empezamos, por ejemplo, con una autora polaca que se llama Ivonne y ella tiene un libro que se llama Ojos. Es muy bonito. Es un libro álbum porque cada página tiene unos ojos. Entonces lo que ven los ojos, ¿qué se ve a través de los ojos? Y cuando vos pasas la página, vos ves unos ojos y un color, pasas la página y detrás de esos ojos había un dibujo, había algo. Entonces, por ejemplo, explicarle a los niños eso y empezar a partir por la reflexión de cómo vemos al otro como sujeto, porque también la idea de la biblioteca no es como empezar a decir, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres, no, es empezar antes a entender que como sujetos, como humanos, tenemos cosas que nos unen y entender la literatura desde el punto de vista masculino y femenino es entretenido y es diferente. Total, me encanta eso de los libros álbumes porque por demás yo creo que lo hace entretenida la lectura y digamos que los niños y niñas ahí tienen un punto también como de creatividad, pues no es el típico libro que vos ves lleno de letras, sino que entonces el tema del dibujo, el tema inclusive de estos libros álbumes que tienen para mover los muñequitos que aparecen y demás, y que yo creo que hay unas formas muy bonitas en las que la literatura se ha transformado al punto para todos los públicos, pero también como para todas aquellas necesidades que digamos que hoy nos aquejan un poco en términos de que, por ejemplo, las personas hoy con alguna condición de discapacidad, por ejemplo, que los libros hoy vengan en braille, que inclusive entonces en un tema de conversación podamos hablar el lenguaje de señas y que esto también se convierta en un asunto naturalizado y que se convierta como en ese otro lenguaje un poco oculto que da para que conversemos de lectura.
yo creo que ahí es donde ha estado como esa transformación tan bonita de la literatura y en general del arte, y yo creo que la Casa de la Cultura ha puesto un esfuerzo bastante grande, liderado por John, por ejemplo, con los temas de braille, y que vale ser conocido, y por demás también merece todo el apoyo posible para próximas oportunidades. Desde la Casa de las Mujeres también hemos gestionado una maleta literaria con Confama, está próxima a llegar, entonces para quienes quieran ir a consultar también. En un poco esta apuesta de, venga, conversemos sobre estos temas en específico. Por ejemplo, nos van a llegar libros que hablan de eso tan oculto que es, por ejemplo, la menstruación, y cómo explicárselo, por ejemplo, a nuestras niñas y adolescentes. ¿Por qué son procesos naturales? ¿Por qué hay que conversar sobre ellos? ¿Por qué ya tiene que dejar de ser un tabú? Entre otros temas, pues, que nos competen a nosotras, y sobre todo en lo que vos decías, y es muy cierto, y es en esa convergencia de esas energías femeninas y masculinas, porque es que yo hay algo que resalto en todos los espacios, y es que este tema de equidad de género no se construye solamente con nosotras, y nosotras sí, la lideramos, listo, pero los hombres también tienen que estar presentes ahí, y no solo los hombres, sino en general toda la sociedad, cómo se identifica y cómo se siente y cómo más se perciba. Ana Mile, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo sí quisiera que te despidieras como con un mensajito para toda nuestra comunidad, para que se energetice, no sé, se adhiera a todos los procesos de la Biblioteca José María Córdoba. No, claro que sí. Invito entonces a toda la comunidad para que vayan, conozcan. La biblioteca siempre queda un poquito escondida para los que vayan nuevos, y es en la urbanización José María Córdoba, como en la parte de abajo, en una esquinita. Si algo ustedes van, preguntan, conocen, tiene una vista muy bonita, también tenemos muy buen material, y la idea es que ustedes vayan con esas dudas, inquietudes, teniendo en cuenta que la literatura al fin y al cabo no está escrita ni para hombres ni para mujeres, está escrita para todo el mundo. Y eso también es algo importante presentárselo a los niños, porque a los niños sobre todo los cuidamos de muchos temas y los protegemos y los queremos mantener ahí como aprisionaditos en una burbujita. Y no, es interesante también explicarles a ellos el tema, por ejemplo, con el tema de la menstruación y los niños, explicarle a ellos que entiendan algo que para ellos está como en una nube, aterrizarlos en lo que es. Eso, de hecho, rompería muchas barreras que nosotros hemos construido alrededor de lo que es la diferencia entre hombres y mujeres, precisamente es porque no nos entendemos. Entonces también piensen la biblioteca como un espacio de diálogo, donde ustedes se pueden acercar con preguntas, donde pueden consultar en los libros, donde también puede hablar de la literatura que a usted le gusta, o preguntar qué libro hay, qué libro se le recomienda, que a mí me gusta tal género, que a mí me gusta tal estilo, qué más autores hay en ese estilo. Entonces es un espacio abierto para que ustedes vayan, conozcan, disfruten y sobre todo se inquieten. Muchísimas gracias, Ana Emilia, por esa súper invitación, y bueno, ahí quedamos pendientes entonces para empezar a disfrutar de todos esos espacios de la Biblioteca José María Córdoba. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Luces, Cámara y Mujeres, y nos vemos en una próxima.